¿Cómo están? Gracias a Dios porque estamos iniciando el mes de octubre, estamos muy contentos. Vamos a alabar al Señor con las alabanzas, con la música. Vamos a tener un salmo, un pequeño mensaje, así que quédense con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Vamos a leer el Salmo 104, versos 1 hasta el 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día que podemos reunirnos como hermanos en Cristo, Señor, en todas partes. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque podemos aprender de tu palabra que es perfecta, Señor, y podemos ser instruidos por tu palabra, por tu sabiduría, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos cada día para seguir tus mandamientos, para vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que podamos demostrar tu amor y hablar tu verdad, Señor, con los que están alrededor de nosotros. Ayuda a los que están sufriendo, consuélalos, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, también a hacer bendición para los que están sufriendo, que podamos dar de lo que tú nos has dado, Señor, y que podamos compartir tus palabras, Señor, para sus vidas, porque solamente en ti está la vida eterna, Señor, y solamente tú tienes las palabras de vida eterna, y en ti está la vida en abundancia, Señor. Te agradecemos por todo esto, te amamos, Jesús. Amén. Levanto mis manos. Nuevas
en tu presencia. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Hambre de ti, hambre de ti, Jesús. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El gozo que siento yo, El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. el gozo que siento yo, El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos las lenguas. el Dios amor, El fuego cayó, oró Josué, y el sol se paró. El día sonó, y fuego cayó, oró Josué, y el sol se paró. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día sonó, y fuego
cayó, oró Josué, el sol se paró, Elías oró, y fuego cayó, oró Josué, el sol se paró. Este gozo que siento en mi alma, Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, qué felicidad, Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora vivo tan feliz, porque Él es mi redentor. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora vivo tan feliz, porque Él es mi redentor. Volver atrás no puedo más, Porque el mundo nada me puede dar. soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lleno quiero ser, Señor, Y en tu viña trabajar. lléname, lléname, lléname con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautizado quiero ser y en tu viña trabajar. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Úsame, 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 úsame con tu poder. Úsame, úsame, úsame con tu poder. útil quiero ser, Señor, y en tu viña trabajar. Úsame, úsame, úsame con tu poder. Ardiendo fuego, En mi alma está, ardiendo fuego, en mi alma está. Ardiendo fuego, en mi alma está. Aleluya, ardiendo el fuego, en mi alma está. 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 aleluya, ardiendo el fuego, en mi alma está. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían preso a mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían preso a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? si el fundamento de mi vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén, gloria a Dios. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas.
Gracias a Dios por este día. Hoy vamos a ver el libro de Marcos en el capítulo 6, en el verso 7. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salgan de ahí y sacudan el pueblo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pues cuando Jesús está entrenando a sus discípulos, ellos son pues inexpertos en las cuestiones del evangelio, porque han escuchado la Biblia, la Torá, han ido al templo, han ido a las sinagogas, han escuchado la ley judía, pero el evangelio es algo diferente. ¿Por qué es diferente? Porque inclusive hasta los mismos religiosos judíos llegaron a tener como anatema, o llegaron a perseguir a los cristianos, porque era una religión diferente, porque era un modo de adorar a Dios distinto del que ellos habían estado acostumbrados durante muchos milenios. Y es que este cambio lo vino a hacer Jesús, y se llama un nuevo pacto. En este nuevo pacto, que es por medio de su sangre, ya no es algo que no se puede ver, sino que ahora se vio el nacimiento del Hijo de Dios, y se vio su muerte en la cruz, y Él hace un nuevo pacto por medio de su sangre que derrama. Ahora está entrenando a sus discípulos y los envía de 2 en 2. Jesús estaba predicando en Nazaret. Pueden verlo en el principio del capítulo 6. Está predicando en Nazaret y la gente no lo escucha. La gente le cuestiona de dónde sacó la autoridad, de quién es él, si lo conocen. ¿Cómo es posible que haga tantos milagros? Si es hijo del carpintero, si es hijo de María, ¿qué no están su madre y sus hermanos entre nosotros? La gente conocía a su familia, pero esto no le impide a Jesús seguir predicando el evangelio. Y el rechazo va a estar ahí siempre. El rechazo va a ser algo que se va a manifestar del mundo hacia las cosas de Dios. Cuando los envía, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor envía a sus discípulos de 2 en 2 con el propósito de que vayan acompañados. No los envía solos, los envía acompañados, de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque dice la Biblia que si uno cae, otro lo va a levantar. Entonces el propósito era brindarse ayuda también en momentos difíciles. Cuando alguien se siente triste, necesita que alguien le dé una palabra de consuelo. Cuando alguien está enfermo, necesita que alguien lo cuide. Cuando alguien cae, es necesario que alguien lo ayude a levantarse. Y también sirve como testimonio, porque en la ley judía se necesitaban 2 personas para ser testigos de un hecho. Entonces no es igual tener la palabra de una sola persona a tener la de 2. Y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y es que la autoridad que ellos tienen no es la autoridad del hombre, es la autoridad del mismísimo Dios, porque Jesús es Dios y les da esa autoridad. Ellos no eran personas muy preparadas académicamente, ninguno de ellos fue a la universidad. Recordemos que los discípulos en su mayoría eran pescadores y personas del pueblo. Personas que no tenían tal vez la capacidad de educación, no tenían la educación que tuvieron los fariseos o los escribas. Eran gente normal, era gente pobre. Y les manda que no lleven nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistan 2 túnicas. Entonces los manda y les dice: no se lleven nada. Todo el Señor se los va a proveer, todo el Padre se los va a proveer. Muchas veces podemos contrastar esto que estamos viendo, cómo el Señor los manda, con nuestra realidad hoy en día. Mucha gente quiere tener dinero, quiere tener muchos recursos para que puedan ir y llevar el mensaje de salvación. Podemos verlo con los televangelistas, que son personas que tienen hasta aviones privados, tienen sus propios aviones para desplazarse. Son personas que visten ropas muy finas. ¿Y el Señor será que escogió gente así o les dijo: ustedes se van a enriquecer
para que puedan predicar el evangelio, y eran apóstoles. Y hoy gente se hace llamar apóstol y es más, hasta critican a los pobres y dicen: la bendición de un pobre no puede ser como la bendición de un rico, como mi bendición, porque ellos pues son muy ricos económicamente. Y el Señor les dice: sean sencillos, no lleven mucho, porque a este mundo no vinimos como cristianos a acumular tesoros, sino que vinimos con el propósito de vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús, ¿sí? Que no te falte nada, o sea, no te va a faltar nada. Hay mucha gente que se la vive, inclusive cristianos fieles, que se la viven todo el día, todo el tiempo, toda su vida, recaudando fondos para predicar el evangelio. Y yo te aseguro que los que no piden tanto son los más bendecidos, porque saben que Dios es su proveedor y Dios va a ocupar todos los medios. No tenemos a veces ni idea de dónde salen los recursos para que el evangelio se siga extendiendo, y por eso es que ha alcanzado ya los confines de la tierra, porque Dios es fiel. No estés esperando volverte rico para predicar el evangelio, o ser muy letrado, o ser un erudito o un doctor en cuestiones teológicas para que tú puedas predicar el evangelio. No es necesario. Necesitas que Dios te dé la autoridad. Necesitas ser llamado por Dios y enviado por Él, y Él te va a respaldar y va a proveer todo lo que necesitamos para hacerlo. Y les dice en el verso 10: y les dijo: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. El Señor nos va a proveer gente que nos va a dar pues hospitalidad, nos va a dar su hogar para que nosotros estemos ahí. Si alguna vez has visitado otra ciudad o otro lugar con el propósito de llevar el mensaje o la palabra, o te han invitado, tal vez te has quedado en la casa de alguien, de algún hermano en la fe, de alguien cristiano, o tal vez te has quedado en un hotel, o en un buen hotel tal vez. Y es que todas estas cosas pasan porque, por ejemplo, en el Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, la gente era muy hospedadora. Si había gente que fuera caminando, extranjeros, los judíos los ayudaban, ¿sí? Y servía también como testimonio para que conocieran al verdadero Dios. Y en esta parte el Señor les está diciendo que se queden ahí con ellos, que bendigan ese lugar. Pero en el verso 11 dice: y si en algún lugar no los reciben ni les oyen, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sí, porque va a haber lugares donde van a rechazar el evangelio, va a haber hogares donde se va a rechazar el evangelio. Muchas veces queremos la religión fácil, esa religión de domingo, o esa religión donde yo puedo hacer un sacrificio económico, o llevar algo a la iglesia, llevarle algo a alguien, y con eso creer que estoy a cuentas con Dios. Y es que Dios no recibe sobornos. Lo que a Dios le interesa es tu corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón limpio. Tú puedes darle a Dios creyendo que le das a la iglesia, no sé, $1,000,000, puedes darle tu casa, tu carro, pero eso no te va a garantizar nada delante de la presencia de Dios. Muchas personas que vivieron, por ejemplo, en la Edad Media, compraban perdón por sus pecados. ¿Qué pasaba? La iglesia les extendía un documento donde decía: tu pecado ha sido perdonado. O compraban esos mismos perdones para pecados que iban a cometer en el futuro, ¿sí? Vendían las cosas de Dios. Y es que Dios no recibe sobornos, a Dios no lo puedes comprar. Todo eso no sirve. Muchos se fueron al infierno por sus pecados, creyendo que eran salvos, porque pagaron para que los perdonaran. Y a Dios no lo podemos comprar, ¿sí? Entonces va a haber muchos que no van a querer escuchar el evangelio. Sodoma y Gomorra son dos ciudades que eran muy pecadoras. Cuando los ángeles estuvieron ahí para advertir a Lot, tú puedes leer esta historia en el libro de Génesis, los que vivían ahí estaban buscando la manera de aprovecharse de estos ángeles. Y Dios destruyó estas ciudades por su increíble pecaminosidad. Hoy en día estamos viviendo situaciones iguales, muy parecidas. El pecado está aumentando. Y esto es necesario que suceda para que se cumpla la profecía que el Señor Jesús dijo que iba a ser como en los días de Lot. Que así el pecado iba a llegar delante de la presencia de Dios y
iban a ser juzgados por sus pecados, o la humanidad iba a ser juzgada por sus pecados. Dice: sacudan el polvo de sus pies, de debajo de vuestros pies. Es algo que se practicaba en el pueblo judío para hacer énfasis o hincapié en que cuando salían a una ciudad pecadora o a algún lugar pagano, tenían que regresar y purificarse de aquello, que no se les pegara la maldad. Era algo simbólico. Entonces necesitamos nosotros quitar lo que estorba de nuestras vidas, lo que es pagano, lo que no le gusta a Dios. Si en algún lugar no lo recibieren, ni los oigan, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces el evangelio no se puede imponer. ¿Te imaginas todo lo que la religión ha creado a través de estos 2000 últimos años, estos 2000 años alrededor del mundo? Hemos escuchado de tantas barbaridades en nombre de Dios que se hubieran podido evitar entendiendo que el evangelio no se impone, se ofrece, y quien lo recibe es bendecido con el perdón de Dios, es purificado de los pecados, y quien no es puesto en juicio por su propia pecaminosidad. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere salvar a todos. Hay muchas personas que piensan que todos se van a ir al cielo, pero la Biblia dice que solamente van a ir al cielo los que han sido perdonados por Jesucristo, los que han sido justificados. Y aquí viene la parte importante. En el verso 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Por qué es importante que haya arrepentimiento en mi corazón? ¿Cómo puedo arrepentirme si no sé de qué me puedo arrepentir? Si no siento culpa. Entonces el Espíritu Santo nos hace entender que somos pecadores y hemos hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Entonces es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para entrar al cielo es importante el arrepentimiento. Por eso es que muchas religiones, aun cuando están equivocadas, siempre dicen: antes de que la persona muera, tiene que arrepentirse, ¿sí? Y es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir y la cambiemos por una que le dé gloria, y que pues en la que tengamos una relación con Él, en la que Él nos vaya purificando todos los días, santificando, y podamos hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Y una manifestación de la presencia de Dios y de la autoridad y su poder en la tierra es esta, de que se echaban fuera los demonios y se ungía con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Y Dios quiere sanar no nada más tu cuerpo físico, quiere sanar tu alma, quiere sanar tu mente. Dios nos está hablando hoy y está enviando gente todos los días. Si tú ya sentiste el llamado de Dios para ir y predicar el evangelio, hazlo en el nombre de Jesús. Y si tú estás o te sientes débil, triste, enfermo, ven al Señor, que Él te va a sanar y Él va a limpiar tu alma y te va a perdonar. Que el Señor los bendiga.